Hola, ¿qué tal? Gracias por estar pendientes de La Hora de la Ceniza. Este es el volumen 5, siempre con el propósito de hablar acerca de la vida del poeta Roque Dalton. Están estas sesiones, estos conversatorios, porque queremos conocer más, queremos promover más la memoria y la obra de Roque. Y pues para eso, en esta oportunidad, tengo el privilegio de contar con dos grandes artistas, dos grandes personajes. Eh, Ahora tenemos como invitados a dos de los fundadores del grupo Yolo Cambaíta. Hablo de Roberto y de Franklin Quesada. Roberto Quesada, Franklin Quesada son fundadores de este grupo que pues se conformó desde 1975 y que fueron ganadores del Premio Cultura 2016. Eh, Creo que muchos hemos escuchado de sus canciones, de sus interpretaciones, y pues también hemos escuchado el famoso Poema de Amor de Roque Dalton, interpretado por este grupo. Le cedo la palabra en este momento. Roberto, gracias por estar acá. Qué bien que nos acompañes. También Franklin, bienvenidos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, para nosotros de más está decir de que en realidad es un verdadero honor poder participar de esta serie de esfuerzos que van tendientes al rescate de la memoria y de la dignidad de nuestro poeta Roque Dalton. Este, Roque es parte viva de la historia de nuestro grupo, ¿no? Desde nuestros orígenes. Estamos hablando de agosto de 1975, a escasos meses del asesinato de Roque Dalton, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes. Yo era el viejo, tenía 19 años en aquel entonces. eh, y entonces Roque, desde nuestro origen viene en en nuestras arterias, en nuestra sangre, ¿no? Eh, creativa, ¿no? Entonces muy honrados en poder participar de este foro, ¿verdad? Gracias, Roberto. Franklin. Pues, pues sí, efectivamente, la figura de Roque es una figura importante para la historia de este país, pese a que sea también controversial, porque su legado, que incluye aportaciones al pensamiento político, como a la poesía, como a la participación de los intelectuales y los artistas en los procesos de cambio, sus aportes a la historia, porque escribió a las carreras no a las carreras, pero como a pedido de los cubanos, escribió una monografía sobre El Salvador y él tuvo que investigar y también aportar algunas cosas interesantes, puntos de vista. Entonces Roque es polifacético, es multidimensional y de ahí su gran importancia, ¿verdad? Y su legado. Gracias, Franklin. Sabemos que Yolo Cambaita es uno de las agrupaciones que promovieron esta música popular a tal grado de ganar el Premio Cultura en el año 2016. Sabemos que en su repertorio hay muchas canciones sobre Monseñor Romero, también sobre bastantes poetas, personajes populares. Pero ¿cómo llega Roque a tocar la vida de cada uno de ustedes? ¿Por qué? Ya lo mencionabas, Roberto, que el grupo se formó unos meses después o antes, me comentabas, del asesinato de nuestro poeta. ¿Por qué, verdad? ¿Cómo llega a ustedes el deseo, el llamado de comenzar a leer a Roque y de bueno, musicalizar uno de sus poemas más famosos?
Bueno, quizá primero la primera aclaración necesaria es que el Yolocamba, como Yolocamba, no es el autor de la música del poema de amor. La música del poema de amor la primera idea original, fue hecha por el dúo Deno, un grupo del que participaba Saúl López y otro músico, no sé, Franklin, si tu memoria alcanza a recordar cómo se llamaba el otro integrante del grupo Duodeno. Félix Morán. ¿Cómo? Félix Morán. Félix Morán, el Chelito, correcto. Entonces, el Duodeno musicaliza la primera versión sobre el poema de amor. Roque es muy complejo para la musicalización por su libre, por su libre melodía, ¿no? Si leemos la poesía, ese ritmo que la literatura de Roque tiene, es sumamente complejo para musicalizar. Yo recuerdo de que cuando estábamos montando el poema de amor, recuerdo que estábamos tratando de buscarle a otras estrofas, de ver cómo introducíamos. Melódicamente es muy complejo, muy complejo. Y si revisamos la canción, ¿cuál es el peso que tiene esa canción? Simple, sencillo, es su texto, el ritmo propio, no como un ritmo musical, ¿no? Porque, bueno, hubo un tiempo que cuando nosotros, como Yolocamba y Ta, hacíamos giras por Europa, la canción del poema de amor salía del repertorio de las giras, ¿no? Salía del repertorio porque musicalmente no es o sea, musicalmente no tiene una fuerza significativa. La fuerza significativa es la palabra, ¿no? Entonces, de hecho, la primera vez que llegamos a Los Ángeles, no sé si Franklin recuerda, cuando llegamos a Los Ángeles, por primera vez logramos tocar en Los Ángeles, y la gente nos empieza a pedir el poema de amor. Recuerdo que le decíamos, perdonen, pero en realidad no la teníamos montada, ¿no? O sea, teníamos tanto tiempo de no ensayarla porque las giras se habían estado desarrollando en Europa. Entonces era una canción que estaba casi fuera del repertorio cuando se hacían giras en Europa. Entonces, bueno, Roque llega a nosotros a través de la primera versión, digo la primera versión porque que hacen los del dúo de, ¿no? Y luego esa segunda interpretación que hace Franklin, esencialmente Franklin hace de la canción lo que en realidad es incorporarle nuevos elementos. Es una poesía tan libre y es una radiografía sobre el ser salvadoreño, del hecho del ser salvadoreño, a que Franklin empieza a contarle mejor las costillas, ¿no? A ponerle las costillas que le faltan, las costillas que constantemente nuestra nacionalidad le están creciendo, ¿no? A nuestro ser salvadoreño le van creciendo esas costillas. La esencia, y es para terminar con esto, la esencia del poema de amor es precisamente el final. Todo estaría mal si no fuese porque termina diciendo mis compatriotas, mis hermanos. No sé si haciendo una apología a nuestro desastre nacional, la obra de Horacio Castellanos Moya en el asco, ¿no? ¿Cuál es el problema del asco? Que se queda como el asco nada más. En el asco no existe mis compatriotas, mis hermanos, ¿no? Hay una obra de un escritor salvadoreño radicado en Los Ángeles que se llama El Vómito, que es una obra Respuesta. lindísima, porque es una respuesta al asco, ¿no? Sí. Y en la respuesta del asco, que es el vómito, es precisamente lo que le faltó a Horacio Castellanos Moya decir, mis compatriotas, mis hermanos. Eso lo da la novela esta de El Vómito. Entonces, Roque Dalton, para nosotros, jóvenes, niños, casi niños, que iniciamos en las esferas de la creatividad, de la creación artística, Roque Dalton tiene, por supuesto, un peso gigantesco. Muy a pesar de que en aquellos años tener acceso a la obra de Roque Dalton era ya un privilegio
de revolucionarios avanzados, ¿no? Nosotros no tuvimos la posibilidad de contar con esa gama de ese arcoíris literario, sino hasta algunos años después, cuando llegamos a Cuba, por ejemplo, con el grupo, cuando llegamos a Cuba, y es más, bueno, el 79, que el año en el que conocemos a la familia de Roque, a Roquito, a Juan José, a Jorge, ¿no? Este, entonces conocemos, digo, tardíamente a Roque para nuestros años, ¿no? Yo quería acotar a este punto. O sea, en la historia de los orígenes del Yolocamba está el hecho que marca la fundación del grupo es la masacre del 30 de julio del año 75. No es Roque Dalton, es la masacre del 30 de julio. Eh, la fundación del grupo es justo unos días después de esa masacre, y esa masacre fue la que inspiró la creación del grupo. Roque entra a nosotros, bueno, por lo menos a mí, en mis años de estudiante de octavo, noveno grado en el externado San José, porque Roque fue un ex externadista y porque afortunadamente nos hicieron leer las, las, eh, las historias prohibidas del Pulgarcito. Entonces mi primer acercamiento a Roque es ese, es las historias prohibidas del Pulgarcito. A mí llega como literato y también como crítico de la realidad social que él vivió y que él conocía y que bastante era contemporánea a nuestro momento, ¿no? Entonces, con la creación de la canción, ahí, bueno, el poeta e historiador Joaquín Mesa me insiste de que él recuerda a Paco Guzmán, un amigo peruano, comenzar a ser los primeros meninos de musicalizar el poema de amor en el CLAN, que era el Centro Libre de Artistas Nacionales. Estamos hablando de años 76, por ahí. Entonces, mi memoria a veces me falla, pero sí sé que Paco Guzmán abordó, ¿verdad? Al igual que, bueno, que hizo otras canciones, pero Paco Guzmán fue alguien importante en aquel momento. Entonces habrá que cotejar y reunir otra vez las memorias colectivas para saber si Paco tuvo alguna influencia sobre el dúo Deno para trabajar esta pieza. Lo que sí decir es que la versión del Yolocamba, que afortunadamente se grabó en el año 80, a mediados del 80, es una versión relativamente distinta a la versión que tocaba el dúo Deno. Primero porque no habían grabaciones como para que tuviéramos en la memoria exacta y poder reproducir. No éramos, segundo, porque Yolocamba se planteó desde el principio no ser un grupo de interpretar canciones, sino de crear canciones. Entonces, si bien, ¿cómo decir? La creación, digo, la versión grabada del Yolocamba del año 80 es una versión afortunada y bastante fresca, porque estaba en la memoria inmediata de nuestro trabajo musical aquí. Y con el tiempo la pieza ha ido cobrando más vuelo. La historia que Roberto ha contado sobre Los Ángeles es interesante porque no la llevábamos en esa primera gira, pero en la segunda gira la tuvimos que montar porque sabíamos que íbamos a llegar con nuestros hermanos y que nos la iban a pedir, ¿verdad? Y nos la pidieron tanto que terminamos con ella y nos hicieron cantarla 3 veces más, pues, o sea, otra vez, ¿verdad? Otra vez, y la gente, el par de miles de gente que estaban en ese auditorio, nos exigieron cantarla una segunda vez y una tercera vez. O sea, era el impacto que causó en la diáspora, creo yo, es importante. Y yo creo que también otro vehículo digamos, de divulgación y de amplificación para el conocer esta canción han sido nuestros hermanos que tuvieron que dejar el suelo, ¿no? El terruño. Entonces, esa es un poco la versión que yo ahora digo que he comenzado a reconstruir sobre esta pieza, ¿verdad?
Quincho me asegura y me insiste, ¿verdad?, de que él recuerda haber oído a Paco intentando musicalizarla, ¿verdad? Pero claro, ahí habemos varios digamos, testigos presenciales y habrá que cotejar, ¿verdad?, la historia. No es un hecho tan relevante. Creo que lo más relevante ha sido el hecho de que una colectividad de personas nos hayamos involucrado y seamos parte de esa historia cantada, ¿verdad? Ahora, la historia de Yolocamba tiene otras aristas y pues, es otra historia, ¿verdad? Pero decir que sí, Roque eh, fue, digamos, uno de los primeros, al igual que Osvaldo Escobar Velado, poetas que inspiraron mucha de nuestra obra. O sea, en nuestra obra también hay alguna otra pieza de Claudia Larzo, ¿verdad? O sea, ir a los poetas siempre fue para Yolocamba Itá un punto de importancia creativa. Oh, sí. Mira, me parece súper interesante porque, eh, bueno, yo soy maestro y de verdad estoy bastante comprometido con que se lea más en las escuelas, se conozcan a nuestros autores, se conozcan autores importantes como Roque, como Baldo Escobar Velado. Y lo comentábamos con Roberto hace unos minutos, que sobre la buena obra, esa obra de calidad trasciende de generación en generación, ¿no? A veces lo que uno escribe no es para su propia generación, sino es para las generaciones futuras. La música, la poesía, la literatura, bueno, todas las formas del arte. Bueno, de hecho yo les comentaba, ¿no?, que yo crecí escuchando su música y mis hijos probablemente lo van a hacer también, los poemas de Roque, y me llama algo bastante la atención, poderosamente la atención, ¿no? Osvaldo Escobar Velado también fue uno de esos grandes poetas que proyectan ciertas representaciones del sentir salvadoreño, ciertas representaciones de la salvadoreñidad. Bueno, con su poema Patria Exacta, ¿no?, se describe cómo son esos salvadoreños, los salvadoreños que viven en la sombra de El Salvador del mundo, hacia el norte, hacia arriba, ¿no? Y de San Salvador, cómo son esos salvadoreños que se duermen con hambre, que tienen miseria. Y de alguna manera quizás Roque Dalton también viene a dar ese conjunto de representaciones sobre la identidad nacional, sobre cómo nos vemos como salvadoreños. Y ya lo mencionaba también Roberto con Horacio Castellanos Moya, que también hay una serie de representaciones, serie de estereotipos que va por ahí, ¿no? Me gustaría saber, y te lo pregunto, muchos estudiantes me dicen, pero profesor, ¿qué hay de amor? ¿Qué hay de amor en esa canción, en ese poema? Si esta misma década, hace el mes pasado, hay un artista, hay algún cantante que habla sobre las bondades, sobre los volcanes, sobre las pupusas, eh, y se exalta, ¿no?, pues ciertas características. ¿Qué hay de amor en esto? Realmente si no se está destacando la pupusa, las mujeres, ¿qué me podrías contestar vos sobre esto? Ya lo contestó un poco Roberto, pero ¿cómo lo interpretarías vos ese amor en el poema de Roque, en el amor en el poema de Patria Exacta también de Osvaldo? Yo creo que lo que existe ahí, o sea, ¿cómo explicarlo? La, el intelectual, el artista o el creador, efectivamente ejerce una función social, o sea, está en un contexto social y su obra refleja o no parte de su vivencia y de su experiencia y de su propuesta ante lo que ocurre en ese contexto. A nosotros nos criticaban en los años 70. Recuerdo a una señora bien que en un concierto en algún colegio me dijo, al terminar el poema de amor, me dijo, oye, pero esa no es una poesía de amor, no es un poema de amor. ¿Por qué?, le pregunté.
porque nos ofende a los salvadoreños. ¿Pero por qué nos ofende? Le pregunté. Porque dice guanacos hijos de puta, me dijo. Entonces, eso es una ofensa para los salvadoreños. Y yo no recuerdo exactamente lo que le contesté, pero le dije que para empezar la expresión hijo de puta era una expresión bastante común, ¿verdad? O sea, la palabra misma era bastante común y no había que como que castigarla con el apelativo de pecaminoso, ¿verdad? Es un pecado, así la palabra. Con la intención, con la intención de dañar, o con la intención de humillar. O sea, me parece que el poeta dijo esto como para atraer al texto el contexto del cómo se usa esa expresión tanto por el salvadoreño. O sea, el salvadoreño en particular usa esa expresión. Entonces, creo que Roque lo hizo así, o sea, no lo hizo con el ánimo de ofender, definitivamente. Él estaba usando, así como estaba describiendo en flashes la salvadoreñidad, dijo esa expresión porque eso era parte de esa salvadoreñidad. Ahora, el amor ahí está intrínseco en el hecho de revelar a un pueblo que teniendo tantos peros, que teniendo tantas, ¿cómo se dice?, debilidades o imprecisiones, es mi pueblo y quienes lo conforman son mis hermanos, son mis compatriotas. Un acto de fe a una nacionalidad que todavía no tenemos, un acto de fe a una nacionalidad que hay que crear y que se crea desde la cultura también. Y Roque aportó a la cultura muchísimo porque él ponía al descubierto una realidad. Lo que hicimos con los años fue integrarle otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo estar en la casa de Lito Mengíbar Larín, el gran economista nuestro, y le dije, Lito, y ahí en Santa Ana, ¿cuál es el barrio más difícil, verdad? Más violento y más delincuente? Y él se quedó pensando y me dijo, yo creo que es el barrio La Cruz, me dijo. Entonces yo le integré, ¿verdad? Y para grabar, para terminar de joder, del barrio La Cruz, Santa Meco. Sí. Después observé que en Los Ángeles justo la gente, bueno, nos contaron que allá los primeros salvadoreños que llegaban sin nada, llegaban a vivir al MacArthur Park. Y el MacArthur Park estaba lleno de patos y de gansos y que como no había que comer, pues la gente comenzó a comerse los patos y los gansos del MacArthur Park. Entonces, al escuchar esta historia, lo que hice fue integrarle este otro elemento, que por cierto no está grabado, o sea, en la versión del año 80 no dice los que se acabaron los patos y los gansos en el MacArthur Park. Tampoco el poema de amor grabado del 80 dice los terremoteados y encima de eso los inundados y después albergados y para terminar de joder, dolarizados y encima de eso privatizados. Ese tipo de cosas que Roque habría dicho, la hemos estado integrando en el camino. Entonces ocurre que es una canción foro, se convierte en una canción en donde es posible meter otras cosas que quizá el poeta no presenció, ¿verdad? Él habla y dice, los que fueron cosidos a balazos al tratar de cruzar las fronteras, y yo agrego, ¿verdad? Los que fueron mutilados, ¿verdad? O muertos por culpa del tren de la muerte, pues, ¿verdad? Por culpa de esa bestia, ¿verdad? De la bestia. Y los que tuvieron un poquito más de suerte, ¿verdad? O sea, contemporaneizamos, ¿verdad? Con el hecho de ese tren de la muerte, los que tienen un poquito más de suerte. Entonces, una canción, digo, como canción, pues como obra musicalizada, la hemos dejado como abierta. Es una canción comodín o Joker, ¿verdad? Porque se le puede agregar todavía más cosas. Y de hecho está ocurriendo. A veces cuando la he cantado así en comunidades, alguien por ahí grita los no sé qué, ¿va? O sea, que la gente le está agregando cosas y está muy bien, porque eso es al fin la función social del arte, es eso, que la sociedad se involucre, ¿verdad? Con la obra del artista. Hay ahí una parte, Franklin, que yo creo que sería así importante decirla, y es que
ahí donde tocamos esta canción, donde habían salvadoreños en el exterior, somos testigos de cómo caló esta canción en el corazón del ser salvadoreño, de ver salvadoreños llorando al momento de cantar la canción, ¿no? De salvadoreños que se nos acercaban al escenario y con lágrimas en los ojos gritar la canción. Nosotros consideramos que era el segundo himno nacional, si no el primero, reconocido por la población de salvadoreños en el exterior. La diáspora salvadoreña reconoce en el poema de amor su himno. Y así, las lágrimas cuando se canta la canción. Lo que decía Franklin, cuando llegamos a Los Ángeles el siguiente año, nos hicieron cantar 3 veces la canción. Este, un fenómeno que con ninguna canción nos había sucedido, ni con la milonga del fusilado, que es otra de las canciones sumamente importantes en el repertorio del grupo. El poema de amor significó y significará dentro del grupo una de las canciones de mayor data, de mayor aliento dentro de la historia del Yolocán Baita. Y como bien lo dice Franklin, es una canción que poco a poco le van creciendo las costillas, pues, o sea, le va creciendo. Y nuestra historia es inagotable, la canción, sabiamente, como la pensó Roque Dalton, también es inagotable, ¿no? Es inagotable. Y como decía, es de amor, ¿por qué? Porque reconoce dentro de la crisis, dentro de lo, lo trágico, el hecho de nuestra hermandad, el reconocernos como hermanos, de reconocer a, a, a los demás, a las demás, como mis hermanas, mis hermanas. Creo que igual por ahí va un acto de reconciliación, o sea, lo que hace con la crítica de decir, de ponernos por el suelo, y después de decir mis compatriotas, mis hermanos, él hace un acto de reconciliación con su propia identidad y con la identidad de sus pueblos. Él acepta de que así, imperfectos como somos, así te quiero, pues. Entonces el amor creo que se puede mostrar de esa forma también. Y luego ahora, con el paso de los años, también que no es un acto de amor el hecho de que la gente llore y se identifique tanto con una canción. Por supuesto que lo es. Y es un acto de identificación, ¿sí?, con el otro. Entonces, el amor se expresa entonces en un acto de reconciliación y de identidad, ¿verdad? Con el otro salvadoreño. Definitivamente, mira, yo creo que en el fondo eh, hay una, bueno, y Roque, ¿no? Tan genial. Deberían de dar premios de resistencia por ser salvadoreño. En el fondo yo creo que ahí hay actos de persistencia, actos de resistencia, actos de terquedad, como el título de la terquedad del Isope, ¿no? Como el título del libro de Santiago. Sí. Esa terquedad y al final esa hermandad, ese autorreconocimiento, o sea, ser parte también, yo me identifico, soy parte de todo esto, ¿no? Es realmente asombroso y viene a calar en muchas otras letras, en muchas otros poemas, otros fragmentos, ese pensamiento poético, político, también de Roque, como este verso que les acabo de decir, ¿no? Deberían de dar premios de resistencia por ser salvadoreños. Hay otra canción sobre Roque Dalton, Yolo Cambaita, tiene otra interpretación para el poeta. De hecho, Hay una canción de Dimas que Franklin le hace un arreglo, una bella canción. yo hice la música, o sea, Dimas puso el texto, al igual que otras. Con Dimas colaboramos creativamente.
canción de María Elena Salinas era un texto de Dimas a la que yo le puse música. El Salvador será de igual manera, o sea que las trabajamos juntos. Con el caso de esta se llama Canción a un hombre justo. Es un trabajo de colaborativo, creativo con Dimas Castellón. Esa está en un disco que nosotros hicimos en vivo en el año 91 en la ciudad de Vancouver. Poca gente la conoce realmente. Nuestra discografía de esos años se conoce poco. Yo creo que más allá del poema de amor, el Yolocamba es 100 canciones más. Y más allá del poema de amor es la milonga, el fusilado, el regalo para un niño. Pero son, con los dedos de una mano se cuentan las canciones famosas que la gente siempre quiere oír. Pero Yolocamba es un vasto, es una vasta oferta, un vasto menú de propuestas musicales y poéticas. Y eso da tristeza siempre, porque un autor, un artista quisiera que su obra se conociera toda. Y eso es un factor importante sobre Roque. Roque fue muy prolífero y mucha gente se atreve a hablar de Roque y a escribir y a criticar o a juzgar sin haber leído el 5% de la obra de Roque. Hay todavía obra de Roque que no tenemos accesible. Por ejemplo, una obra de teatro que entiendo se llama El Helicóptero, ¿verdad? Su manuscrito no sabemos, bueno, la familia de Dalton debe saberlo, pero yo sé que existe un texto dramatúrgico de Roque, que es una obra de teatro, El Helicóptero, pero no la conozco, no la he podido leer, no la he podido conseguir. Hay textos políticos sobre Roque que recién salieron publicados. Por ejemplo, la injerencia imperialista en Centroamérica y en El Salvador. ¿Quién habla de esos textos? Poca gente, porque poca gente tiene acceso a ellos. Y son tratados de estadistas. O sea, es un Roque político, estadista e historiador político diciéndonos lo que ha ocurrido con la injerencia imperialista en nuestras tierras. Entonces, es poca referencia. O sea, yo no veo que los historiadores aquí citen esa obra y suelen citar Pobrecito poeta que era yo, o Miguel Mármol, ¿verdad? Como referentes de trabajo histórico. Pero la historia, la preocupación por la historia en Roque está presente en toda su obra, en todita su obra, ¿verdad? Hay mucha de su poesía que se refiere a las gestas libertadoras de la independencia, ¿verdad? El tiempo de la independencia, el tiempo colonial, ¿verdad? Hay mucha obra. Entonces, digo, la historia para Roque es importante. Entonces, dentro de su poesía y dentro de sus escritos políticos, la historia siempre ha estado ahí, ¿verdad? Es un estadista, pues digo. Entonces, vaya, a Roque hay que leerlo más, ¿verdad? Debemos tener acceso a más obras de él, ¿verdad? Yo conseguí afortunadamente una obra compilatoria que hizo la Casa de las Américas en Cuba, que es una compilación, antología muy amplia. Existe en México también una antología poética de Roque muy importante que no se ha dado, digo, no se difundió tanto, pues era, pero sabemos que la obra ahora, a través de la Fundación Roque Dalton y los herederos de la obra, está moviéndose un poco más, ¿verdad? Ahora lo importante sería que la gente lo leyera, ¿verdad? También, de verdad lo leyera. Sí, eso lo platicábamos. Sí, eso lo conversábamos con Roberto, ¿no? La necesidad de que existan libros que sean accesibles para profesionales, para jóvenes, para estudiantes. Bueno, por ejemplo, libros como este, ¿no? Este es el Siervo Perseguido de Luis Alvarenga, en la vida y obra de Roque Dalton. En el volumen anterior de la Hora de la Ceniza, bueno, estaba hablando Francisca Alfaro con Luis Melgar Brizuela sobre las brújulas de Roque Dalton. Entonces, me comentaba un amigo también, poeta, Vladimir Amaya, me decía, ahí en Nicaragua, y tengo unos amigos nicaragüenses, hay una cátedra de la literatura de Rubén Darío. O sea, todo aquel maestro de letras, de lenguaje y literatura o su equivalente, debe cursar esa materia sobre literatura rubendariana. ¿Qué no sería acá? ¿O qué no podría, cómo podría ser acá, ¿no? Tener una asignatura
en el pensum de la carrera de licenciatura en letras o lenguaje y literatura que se dedique a investigar, a indagar sobre la obra de Roque Dalton. Y es ese otro problema también que mencionábamos, lo hablábamos antes del conversatorio con Roberto, Sí. la necesidad de que existan lecturas, materiales de lecturas, quizás en el fondo hasta una decisión política de cómo que esos libros lleguen, que la gente lea, que la gente no se vaya por el poema de amor para juzgar toda la obra de Roque Dalton, así como muchas veces en las redes sociales, muchos leen el titular, no leen la noticia y se toman una idea de la temática por algo que no entran a conocer, no leen, no conocen, no indagan, no critican y bueno, pues vienen después muchos otros problemas. Quizá aquí, Roberto, vas a Ricardo, decir algo. sí, sí, es precisamente eso. Creo yo de que a final de cuentas el problema han sido las políticas o las despolíticas editoriales del Estado salvadoreño. A lo largo de la historia, digo, en estos tiempos disruptivos, las tecnologías disruptivas en las que trasciende a la velocidad de la luz la información, me parece increíble que a estas alturas no se tenga una política editorial en la que nos pongamos al día con todas las deudas de la producción editorial del país. Me parece que a estas alturas, como lo hablábamos antes de iniciar este conversatorio, me parece increíble que todos los ganadores de los juegos florales de las casas de la cultura se tengan nada más ofertas de que va a ser publicado tu libro y que a estas alturas los libros siguen sin ser publicados. Comentaba, yo gané los juegos florales en novela el año 2000 de San Salvador. Eh, Parte de los premios era la publicación de la obra. La obra no fue publicada por el Ministerio, por Concultura. La publiqué yo con mi dinero, del dinero que me habían pagado del premio, publiqué la obra. Digo, en tiempos de las tecnologías disruptivas, se me hace injusto que aún sigan pendientes cientos, si no miles, de obras que han sido reconocidas en diferentes ramas, la dramaturgia, la poesía, el cuento, la novela, por el Estado, reconocidas por el Estado, y despublicadas por el Estado mismo. Entonces, Roque Dalton entra en este mar de injusticias editoriales, ¿no? Entra ahí Roque Dalton. Eh, Más allá de la obligación a nivel académico de la lectura obligatoria de grandes autores nacionales, debe de partirse del principio de la democracia editorial al acceso a la literatura de nuestros grandes autores. Creo de que es deuda de todos los estados, de todos los estados, de todos los tiempos, ¿no? Un llamado a que en estos tiempos disruptivos incursionemos en la cuestión editorial desde perspectivas disruptivas. Bueno, te comentaba que Jacinta Escudos, la escritora salvadoreña Jacinta Escudos, publicó esta semana un artículo donde se comentaba la preocupación de este cambio de la dirección de publicaciones impresos. La dirección de publicaciones del Estado salvadoreño recientemente fue reducida a una sección de publicaciones, ¿no? Sería de ver, ¿no?, cómo va a funcionar esta decisión. La escritora precisamente hacía el llamado a querer saber más acerca de esta decisión, que en el organigrama de la página del Ministerio de Cultura, pues se vio este cambio. Y no hubo un pronunciamiento acerca de que por qué o cómo va a trabajar ahora la sección de publicaciones, si antes la dirección de publicaciones tenía serios problemas. Por ahí lo comenta la escritora, ¿no? Para ir terminando, Franklin, Roberto, ¿cuáles son los desafíos, no? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven? ¿Cómo ven ustedes el panorama futuro? Yo creo que sí, comparto lo que comentabas, Roberto.
se necesita leer a Roque, se necesita leer a tantos otros escritores, promover la literatura, esta nueva generación de escritores también que las hay y de muy buena calidad. ¿Cómo ven ustedes el panorama para la memoria, para la trayectoria de Roque Dalton y para la trayectoria en general, ustedes como artistas, la cultura en El Salvador? ¿Cuáles serían esos desafíos? Quizá, bueno, yo así rapidito, quizá el primer desafío es el hecho de la lectura. Puede haber una producción editorial vasta, pero si no hay lectores igual, no hay éxito editorial. Entonces, para el- la cuestión acá es la lectura, la lectura. A Roque Dalton, por supuesto, como uno de los ingredientes fundamentales de nuestra ensalada literaria, ¿no? Pero si no existe el lector, difícilmente logremos nuestro cometido, ¿no? Salir del analfabetismo funcional es fundamental, ¿no? Entonces, quizás el primer punto es el fomento de la lectura y la redignificación de nuestra literatura nacional. Por supuesto, Roque como una punta de lanza en, en- en este cometido. Yo opino que los desafíos, o sea, podemos hablar de los desafíos hacia las artes particulares, pero yo creo que lo que estamos viviendo es un desafío, digo, los desafíos que enfrentamos heredan una situación que yo le llamo implosión, ¿verdad? Implosión cultural, un retroceso. O sea, el país ha venido de mal en peor en un proceso de implosión, en un proceso de no transculturalización ni aculturación, sino que en un proceso de pérdida de identidad cultural. O sea, a través de las artes se puede potenciar la identidad cultural de los pueblos, pero el sistema nuestro está negando la posibilidad de que el arte sea una de los insumos que la educación nos pueda facilitar. O sea, el arte no está previsto, ni la literatura como forma de arte, no está prevista por el sistema. O sea, estoy hablando de un problema sistémico, entonces. El sistema no está dispuesto a elevar la cultura de la gente. ¿Por qué? Porque la cultura libera. O sea, bueno, ese es el lobo de la Universidad Nacional, ¿verdad? Tiene hacia la libertad por la cultura, ¿verdad? Y es que es cierto, o sea, la libertad, el acto de ser libre solo se obtiene siendo culto, ¿sí? Entonces es un asunto bien sencillo. Al sistema no le interesa ni propiciar la generación de ciudadanos libres, ni propiciar la libertad como un derecho ciudadano. ¿Por qué? Porque necesita gente sumisa, gente dispuesta a hacer lo que en esas esferas ellos quieren, ¿sí? Entonces, la política ha sido exactamente la ausencia de políticas. En términos de cultura y de educación, este país ha brillado con la peor de las medallas, y es que no ha diseñado las políticas públicas necesarias para que la cultura y la educación sean bienes que tal cual la Constitución proclama, sean irrestrictos, sean derechos, bienes como derechos. O sea, aquí se habla de los derechos humanos, de los derechos laborales, se habla de los derechos culturales, apenas se habla, y cuando se habla como un asunto de caché o de cajón, ¿verdad? Cuando hay problemas que nadie puede resolver ni explicar, los políticos suelen dar la típica respuesta: no, es que este es un problema cultural, ¿verdad? O sea, ellos mencionan la cultura solo cuando hay que definir que así se comporta la gente, ¿verdad? Es un problema cultural, ¿verdad? El salvadoreño.
O sea, la cultura se convierte entonces en el léxico del político como un problema, ¿cierto? Entonces, en las políticas públicas, si no tienen la participación del público y de la gente para diseñarse, no son políticas públicas. Es erróneo creer que las políticas públicas se hacen con los sesudos y las cabezas y los illuminatis, les digo yo, de ahí, de las esferas decisorias, de los ministerios y etcétera. Por ejemplo, negarle a los jóvenes de esta generación, de este año, que se puedan graduar. Eso es la peor ofensa a la pedagogía y al concepto del currículo en la pedagogía, es evitar que una generación se pueda graduar. ¿Por qué? Porque los jóvenes estudian desde niños para una carrera. El currículo significa carrera, ¿sí? Entonces, el currículo supone, para llegar a bachillarse, 12 años de estudios arduos. Y no graduarse, que es el acto simbólico en que tú terminaste ese currículo de 12 años, es la cosa más absurda. O sea, el acto simbólico de que te entreguen en un acto, ¿verdad? Se abren los bares, pero no se quieren abrir los espacios para las graduaciones de los jóvenes bachilleres de este año. Lo digo con dolor propio, porque mi hija menor se tendría que graduar este año y no habrá graduación. Y eso es un peso gravísimo en su currículo, ¿sí? Es una grave falta que el Estado le hace a mi hija y a los jóvenes que, como mi hija, merecen sentir siquiera que se han graduado, ¿sí? Entonces, ese tipo de simbología, el cambio de nombre a la dirección de publicaciones no es un cambio de nombre, es un cambio, simplemente es una implosión, es otra implosión, es otro retroceso, ¿verdad? Entonces, creo que el Estado salvadoreño como status quo no, está postergando y está alargando la, la prolongación de esta crisis sistémica, algo que no, desgraciadamente aquí nunca hubo una revolución como para que se pudiera haber cambiado eso de tajo, pero ya eso pasó, ¿verdad? Tendremos que esperar algunos años más, quizá decenas de años más, para que el hartazgo vuelva a ser la punta de lanza para este pueblo, para mandar al chorizo a toda esa gente incapaz. Bueno, muchísimas gracias, Franklin. Muchas gracias, Roberto. Bueno, creo que ha sido un conversatorio muy rico. Yo me lo he pasado muy bien y bueno, yo les quiero agradecer. Franklin Quesada, Roberto Quesada, fundadores del grupo Yolocambaita, nos acompañan este día para hablar un poco también acerca de la obra de Roque, acerca de la labor artística de ellos también y de algunas de las proyecciones. Yo les agradezco muchísimo en nombre de Contrapunto y en nombre de quienes nos están viendo en este momento, ¿verdad? No sé si quieren algo más que agregar. Yo solamente un abrazo fraterno a la familia de Roque, o sea, a- que la sentimos en nuestros corazones desde los años 70 que nos conocimos allá en La Habana, en el Parque Almendares, por cierto, enviarles un abrazo colmado de amor, colmado de esperanzas. Eh, Y yo, y perdón, el llamado a la gente, conozcan a Roque, conozcan su obra. Es divertido, es divertido. bueno, yo decir que a los autores y no a los autores, a los patriotas, digamos, más ejemplares, más que conocerlos por sus obras literarias o su legado escrito o hablado, hay que imitarles, ¿verdad? O sea, yo tengo referentes importantes como Roque Dalton, quizá Monseñor Oscar Arnulfo Romero o Rutilio Grande son para mí referentes vitales. Entonces siempre suelo creer que hay que conocer su pensamiento, pero conocer su pensamiento sin compromiso, ¿verdad? Eh, a imitarles, a tratar de imitarles es un poco
vacuo, o digo, es un poco incompleto, ¿verdad? A los grandes autores hay que imitarlos. Entonces, ese es otro de los desafíos, ¿verdad? Había un intelectual mexicano que solía decir, es que el problema no es Roque Dalton, el problema es que quién va a superar a Roque Dalton, o sea, quién puede superar a Roque Dalton, o quién se anima a querer superar a Roque Dalton. Superar en un sentido figurado, pues, ¿verdad? O sea, imitarle, ¿verdad? Podemos, pero digo, imitarle no en su forma, sino en sus contenidos, en su manera de enfrentar la vida y de enfrentar el compromiso, ¿verdad? En las artes y en las actividades del intelecto, hasta José Martí lo solía decir, pues hay un acto de compromiso, ¿verdad? Entonces yo suelo creer también a veces que hay artistas, yo les digo artistas de juguete, ¿verdad? Porque tienen toda la apariencia de los artistas eh, y la tertulia y la bohemia, pero no tienen obra, o sea, no producen. No. Entonces ese no es un artista, el que no está permanentemente creando, ¿verdad? Trabajando en la creación, no puede llamarse artista, ¿verdad? Por mucha fama que la publicidad le genere, ¿verdad? El asunto está en la creación, es un acto de compromiso al trabajo creativo, ¿verdad? Y a la innovación permanente. Entonces, ese es otro de los desafíos, que nuestra joven intelectualidad, nuestra joven gama de artistas, no se duerman en los laureles tan temprano, ¿verdad? Ahí suelen a veces decir, es que hay que hacer relevo generacional, ¿verdad? Ustedes ya están viejos, ustedes ya pasaron. No se han dado cuenta que en las artes y en la cultura las cosas son como el vino, o sea, más años, más añejo y mejor, ¿verdad? O sea, la gente gana, o sea, son trabajos infinitos, la cultura es una labor infinita, o sea, nunca se termina. Igual que en las artes, jamás terminamos de aprender o las posibilidades de crear siempre están. Entonces, ahí está la parte del desafío, cómo hacer que nos comprometamos más vitalmente con el acto creador, ¿verdad? Y con el acto de hacer de la creación un bien con una función social, ¿verdad? Un bien de función social, de beneficio, pues, a la historia y a la gente, ¿verdad? A nuestro pueblo. Yo creo que ese es al fin de cuentas, a esta altura, por lo menos para mí, el sentido que tiene la revolución. O sea, es el acto de creación permanente, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría terminar Perdón, este perdón. conversatorio. No, perdón, Sí, solo sí, una cuestión muy pequeñita que se sí. me había escapado y que para mí es muy importante. Y es aquello que lo hablábamos un poco afuera con Joaquín Mesa, un hermano poeta muy cercano a nuestro trabajo y que no habría sido, el Yolocamba no habría sido lo que ha sido si no fuera por la presencia de este gran ser humano, excepcional ser humano que es Joaquín Mesa. Yo recuerdo que con Joaquín hablábamos en los años 70, que decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Roque, el reto que nos dejó Roque fue inmenso. Roque habló de todo, hizo de todo. No podemos hablar de nada porque Roque ya habló de eso. Entonces decíamos, ese menudo hueso que nos dejó Roque para roer, ¿no? O sea, Roque trabajó de todo, hizo de todo, habló de todo. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros ahora? ¿Cómo vamos a poder hablar ahora? Por supuesto, estamos en el terreno, en las aguas movedizas de la creación y ahí pues sí, ahí nos encontramos. Pero el reto de superar a Rocky es inmenso, o sea, es inmenso. Y el hueso que nos dejó fue un hueso bastante grande y bastante duro. Sí, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto y el punto de partida para la poesía actual. Yo les agradezco muchísimo. Quisiera, no sé si me dan chance de terminar este conversatorio. Me encantaría leer un poema de Roque, ya que estamos que aparece en una de las últimas publicaciones de la Fundación Dalton con
la editorial 5, una antología que se llama Hace frío sin ti. Ese es uno de los últimos, algunas publicaciones de Roque, poemas de diferentes temáticas. Este poema está dentro de este libro, Como tú. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Roberto Quesada de Yolocamba, Itá, por este conversatorio para La Hora de la Ceniza, volumen 5. En nombre de todos los que nos han visto, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Yo soy José Ricardo Hernández. Gracias. Igualmente, gracias, Ricardo. Bueno, gracias, Ricardo. Gracias. Soy José.